Con respecto a la teoría del conocimiento, miren este diagrama, ¿no? Por un lado está el objeto concreto, ¿no? O sea que para Aristóteles es real, el objeto es real, o sea que puede ser conocido. Y tenemos la inteligencia que puede conocer, ¿no? Entonces, aquí tenemos el objeto que vamos a conocer, el mundo que vamos a conocer, ¿no? Y todo ese mundo lo conocemos a través de los sentidos externos, ¿no? Lo que les decía. La vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Y todo eso va a parar a un sentido común, ¿no? Y este sentido común es el que abstrae o el que se hace una imagen del objeto, ¿no? ¿Ya? Y se realiza lo que es la percepción. Esto pasa en el hombre, ¿no? Por eso acá vemos hombre, mundo, ¿no? Hombre, mundo. El hombre puede conocer al mundo, puede conocer los objetos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, el entendimiento activo abstrae, de la imaginación abstrae, ¿no? ¿Qué abstrae? La esencia, la forma de este objeto, ¿no? Y el entendimiento pasivo, ¿no? Lo que conoce lo que hay de universal, es decir, lo que es general para todos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, observa la silla, mira el color, mira la dureza, el sonido, etcétera, ¿no? Y se hace una imagen en la cabeza del hombre, y luego saca la forma, ¿no? Tiene cuatro patas, es plana, etcétera, ¿no? Y eso hace el activo, ¿no? Y el pasivo que dice, entonces todas las mesas tienen que ser así, ¿no? Entonces, digamos, para poder comprender la teoría del conocimiento de Aristóteles, ¿ya? Tenemos este otro esquema, ¿no? Acá tenemos el alma individual, el hombre, y acá tenemos el objeto, o sea, están frente a frente, ¿no? El hombre, el alma, tiene la capacidad de conocer al objeto, y el objeto tiene la capacidad de ser conocido, ¿no? ¿Ya? Esto vamos a ver que se va a romper más adelante, sobre todo en la edad moderna, ¿no? En la edad moderna, en la edad contemporánea, ¿no? En la que van a decir que el objeto no puede ser conocido, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pasa por la sensibilidad, es decir, los sentidos, ¿no? Hay un conocimiento sensible, que es la percepción, ¿no? Y la forma activa que se realiza a través de la forma, la forma sensible, que es la imagen. Y el entendimiento activo, ¿no? Este conocimiento sensible es condición primera del conocimiento inteligible. La forma sensible, que es extraída del entendimiento agente o del entendimiento activo, ¿no? Que es la forma inteligible o esencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, el conocimiento, según Aristóteles, se puede pues, realizar a través, o se empieza primero por los sentidos y luego el sentido común abstrae la imagen, ¿no? Y el entendimiento agente o activo saca, digamos, las formas, la esencia, y el entendimiento paciente o pasivo, ¿no? Saca de lo que hay de ese objeto lo general, ¿no? Lo universal, ¿ya? Entonces, para Aristóteles el conocimiento empieza por la experiencia, ¿no? No como Platón, ¿no? Platón que decía, todo es a través de las ideas, a través de la razón. Los sentidos nos engañan. ¿Se acuerdan que decía Platón eso? Aristóteles dice, no, no, el conocimiento empieza por los sentidos. Es el primer paso para llegar a un verdadero conocimiento. Bien, la ética. La ética de Aristóteles es eudemonista, pues persigue la felicidad. Eso significa eudemonista, ¿ya? Eh, haciendo digamos, un estudio de la palabra eudaimonía, procede de eu, ¿ya? Bien, buen, y daimon, que significa demonio, potencia divina que gobierna al hombre. Por tanto, la eudemonía consiste en tener un buen Dios o un buen ánimo, ¿ya? De ahí también viene evangelio, ¿no? Buen, ¿ya? Y evangelio, ángelo, significa mensajero, ¿no? Evangelio, buen mensaje, ¿no? ¿Ya? Y el camino para alcanzarla pasa necesariamente por la virtud. Bien, para Aristóteles lo que busca el hombre es ser feliz, ¿no? Y Platón decía que la felicidad estaba en el otro mundo, y Aristóteles dice que no, la felicidad está aquí, ¿no? Es decir, para Aristóteles, la felicidad es el bien supremo, fin último de todas nuestras acciones.
es autosuficiente, es decir, se desea por sí misma y nunca en orden a otras cosas. No es para el hombre solitario, sino para el ciudadano, es decir, para quien vive en polis, pues solo en ella puede el hombre desarrollar, ejecutar sus logos, su entendimiento a través del diálogo. Es una actividad del alma racional que se basta a sí misma, pues no necesita de ningún bien externo. Va unida a la posesión de ciertos bienes materiales externos. Es decir, para alcanzar la felicidad, dice Aristóteles, primero hay que, digamos, satisfacer ciertas necesidades básicas, como la alimentación, el vestido, la casa, etcétera, ¿no? Y eh, pues la felicidad también es una actividad contemplativa, la teoría, ¿no? La felicidad no es propia de esclavos ni de animales, pues requiere una vida libre y racional y va unida necesariamente a la virtud, es decir, la arete. Las virtudes son el camino a seguir para alcanzar la felicidad, ¿no? Vivir conforme a la virtud significa que la actividad de la razón o entendimiento dirige habitualmente, pues una golondrina no hace verano, ¿no? Habitualmente nuestra conducta. Para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, ¿no?, consisten en la actividad racional en cuanto se dirige a dominar a las partes no racionales del alma, la vegetativa y la sensitiva. ¿Se acuerdan ese cuadrito, no? ¿Ya? Tal dominio se alcanza cuando se posee, dice Aristóteles, el hábito de elegir el justo medio, la mesotes, ¿no?, adecuado a uno. Justo medio que se halla siempre entre dos extremos igualmente viciosos, bien por exceso, bien por defecto. Esto lo vamos a ver de aquí. Así, por ejemplo, la virtud de la valentía se halla entre la temeridad y la cobardía, la virtud de la generosidad entre la prodigalidad y la tacañería. Mientras que las virtudes dianoéticas consisten en la actividad racional en cuanto se dirigen al ejercicio más teórico de la inteligencia, es decir, en cuanto se dirige a conseguir episteme, ciencia, sofía, sabiduría y frónesis, prudencia. Esta última, la prudencia, consiste en el núcleo de la ética de Aristóteles. Se alcanza cuando el entendimiento es capaz de manera habitual de decidir, de acuerdo con la recta razón, qué acción es el justo medio, ¿no?, adecuado a uno para su bien vivir, felicidad. Por esto la prudencia y la virtud dianoética intelectual, de donde emanan en última instancia todas las virtudes éticas como la valentía y la generosidad. Entonces lo que se busca es la frónesis, ¿no? Resumiendo, la prudencia es un hábito, por tanto adquirido con la experiencia, necesita una vida entera, dice Aristóteles, de elegir con entendimiento, es decir, con razón, ¿no? ¿Ya? Entonces, resumiendo, la ética, según Aristóteles, se orienta a la vida individual, ¿no? Y es un saber práctico, es un saber vivir, un buscar el vivir bien, ¿no? Estudia y desarrolla la virtud o arete, ¿no? Esta virtud arete se divide en virtudes éticas, morales o del carácter, o virtudes dianoéticas, como hemos visto. Las éticas morales o del carácter consisten en establecer el término medio. La virtud arete también busca lo mismo, ¿no?, pero también permite la eudemonía o felicidad. Mientras que las virtudes dianoéticas o intelectuales buscan, eh, digamos, son las virtudes de la facultad razonadora y las virtudes de la facultad científica. Se dividen las virtudes dianoéticas. Dentro de la virtud de la facultad razonadora tenemos la prudencia frónesis, ¿no?, que es una disposición verdadera con ayuda de una regla que nos permite obrar en lo relativo las cosas buenas y malas para los hombres. La frónesis se ocupa del bien del individuo, pero también de la familia y del Estado. Mientras que la de las virtudes de la facultad científica tenemos el entendimiento, la ciencia episteme y la sabiduría sofía, ¿no?, lo que hemos dicho hace un momento. Entonces, las claves de la ética aristotélica tenemos que es teleológica. Toda acción humana es propositiva, pues la voluntad siempre desea un bien. Es eudemonista, la felicidad es el bien supremo de la voluntad, eudemonista, ¿no? ¿Ya? Naturalista, la felicidad se logra actuando conforme a nuestra naturaleza, es decir, si somos seres racionales, debemos actuar racionalmente, ¿no? No intelectualista, la virtud más adecuada a la naturaleza desiderativa racional del alma humana es la prudencia, ¿no? Y comunitarista, decía, no es individual, no hay nunca una felicidad individual, sino una comunidad política justa, ¿no? Ahí tenemos las virtudes ya no éticas, ¿no? Dentro de ella la que nos interesa es la frónesis, ¿no?, porque es una actividad práctica, ¿no? Es una actividad, es una praxis, es algo práctico. Y una virtud, saber el modo de actuar del hombre, sus objetos son el bien y el mal, ¿no?, es decir, el saber práctico, ¿no? Este de acá vemos, por ejemplo, ¿no?, el justo medio, ¿no? Esto, según Aristóteles,
esto de acá, vamos a señalarlo, ¿no? Todo esto de acá, para Aristóteles, sería el justo medio, todo esto de acá, ¿no? Dentro del justo medio, en un extremo está la temeridad, en otro extremo está la cobardía. El justo medio, ¿qué es? El valor. De la templanza es el justo medio. En un extremo está el desenfreno, en el otro extremo está la apatía. La avaricia es un extremo, la prodigalidad es otro extremo. En el justo medio, ¿qué está? La generosidad. Entonces la virtud ética está en el medio entre dos extremos falsos, ¿no? Entonces Aristóteles decía, busca siempre el justo medio o la mesotes, ¿no? ¿Ya? Y para terminar, la teoría política, el hombre no puede alcanzar la virtud y por tanto la felicidad al margen de la polis, es decir, la ética está subordinada a la teoría política, ¿ya? Y para explicar o exponer la teoría política de Aristóteles hay que distinguir en ella 5 aspectos. El fundamento de la sociabilidad humana, ¿no? La ética se subordina a la política porque el hecho de vivir en sociedad es algo esencial a la naturaleza del hombre, ¿no? El hombre también no es solamente un ser racional, sino un ser político, ¿no? Anthropos physeis zoon politikon, ¿no? ¿Ya? Y la raíz o fundamento de la sociabilidad humana reside en el hecho siguiente. El hombre es el único animal que posee palabra, lenguaje y no solo voz, ¿no? Bien, el origen de la ciudad, eh, digamos, no es algo artificial o producido por un acuerdo o convención entre los hombres, como afirman los sofistas, ni puede ser creada según la idea de ciudad perfecta como pretendió Platón. El origen de la vida social es que el individuo no se basta a sí mismo, no solo porque no puede por sí mismo proveer a su necesidad, sino también porque por sí mismo, es decir, fuera de la ley que conlleva vivir en comunidad y de la educación, no puede alcanzar la virtud y por tanto llevar una vida humana. El insocial por naturaleza, dice Aristóteles, o es una bestia menos que hombre o un dios más que hombre. Entonces el hombre necesita de la sociedad. Esta natural disposición humana a formar comunidades ha ido pasando por 3 etapas: la familia, luego la aldea, ¿no? Y por último, varias aldeas fueron agrupándose de modo natural para constituir una ciudad, ¿no? Primero, la casa, lo más esencial, ¿no? Después se formó una aldea, el conjunto de familias formó una aldea, el demos, que se llama el pueblo, y un conjunto de pueblos pues forma la ciudad, ¿no? ¿Ya? El fin de la vida en sociedad es el fin que la naturaleza social del hombre persigue alcanzar en la polis, es el vivir bien o felicidad, ¿no? Pues solo en la ciudad el hombre, además de satisfacer sus necesidades materiales, llega a actualizar de modo completo su potencial sociabilidad, permitiéndole llevar una vida auténticamente humana dedicada al ejercicio de la inteligencia y el diálogo, es decir, llevar una vida teórica y conforme a las exigencias de la virtud. Y también tenemos dentro de la polis las formas de gobierno. Para Aristóteles hay 6 formas de gobierno, 3 buenos, digamos, y 3, digamos, que se desvían, ¿no? Los 3 buenos serían primero la república, la politeia, la monarquía y la aristocracia, y los 3 que se desvirtúan o se desvían son la tiranía, la oligarquía y la democracia. La república es el interés común, busca el interés común, el soberano, la mayoría. La monarquía también busca el interés común, pero el soberano es solamente un individuo. Y la aristocracia también busca el interés común, pero aristocracia, ¿no? El gobierno de algunos pocos, ¿no? De la minoría, ¿no? ¿Ya? Y la república, ¿no? Se puede, eh, digamos, transformar cuando, cuando se busca solamente el interés de los pobres, ¿no? Que es la mayoría, se, se busca, se desvía en democracia, ¿ya? Y la monarquía, cuando solamente busca el interés del monarca, ¿no? Que es un solo individuo, ¿no? Se degenera en tiranía. Y la aristocracia, que busca el interés común, pero en este caso que busca el interés de los ricos, se degenera en oligarquía, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es todo con respecto al pensamiento de Aristóteles. Realizan sus actividades que están al final y me las envían. Nos vemos la próxima. Hasta luego.